Y lo que dices de inteligencia artificial, sí, yo incluso hasta iría un poquito más allá, ¿no? Lo que tú dices de sustitución, bueno, en algunos casos yo creo que sí, que sustitución. Lo hemos ido viendo y lo vamos a ver. Mira, a mí me pasó hace como 3 semanas que tomé un vuelo en España, no lo sabía, y cuando vas ahí a hacer el check-in, dices, ¿va con maleta? Sí, con valija. Pues entonces tuve que pagar una cantidad que era mayor de lo que costó el ticket. Bueno, entonces hice una reclamación un poco casi como a ver qué pasa, sin esperanzas, porque uno ya sabe que si pleiteas, digamos, que una gran compañía, bueno, quizás a no ser que estés dispuesto a invertirle mucho tiempo, ¿no? Pero si no, a ver qué pasa. Y esto le puse una reclamación. Y más o menos la reclamación les dije que era un caso interesante, que yo me ocupaba de cosas de estas y que me habían dado una buena idea, porque eso era un caso de abuso de derecho, porque yo, aunque no había examinado las normas, pero estaba seguro que habría por ahí alguna regla que les permitía a las compañías hacer esto, ¿de acuerdo? Pero que eso yo creía que era una cláusula abusiva y que si se llegase a los tribunales y se defendiese, pues probablemente, digamos, se podría ganar. Bueno, hice entonces la reclamación y, ante mi sorpresa, a los 2 días ya tenía la respuesta. ¿Quién había hecho la respuesta? Un algoritmo. Luego me di cuenta, claro, primero eres un ingenuo y dices, caray, estos, qué atención, cómo se ocupan, se desvelan, pero luego lo ves con un poco de calma y entonces recuerdas que a la hora de hacer la reclamación había unas casillas que decía su reclamación tiene que ver, ¿no? Y había como 8 cosas distintas, el precio de no sé qué, la valija, tal y cual. Y luego, si ves también la respuesta que te dan, pues te das cuenta y dices, bueno, pero en el fondo no me está contestando exactamente a lo que yo les decía, porque incluso yo me permití así algunas bromas irónicas o no sé qué. Y claro, y entonces piensas, claro, esto no ha sido un algoritmo el que lo ha hecho. Y entonces yo les contesté y les puse, no contestan a la pregunta que les había hecho, que ya sé, ya supongo que está lo de la cláusula, pero lo que yo planteaba era otra cosa. Y ahora, ¿qué pasa? Pues a los 2 días volvieron a contestarme, pero de nuevo un algoritmo. Claro, te das cuenta. Y luego también he tenido la curiosidad de verlo y parece que efectivamente en Amazon, en Google, etcétera, etcétera, tienen eso, que yo no lo veo mal, porque no lo veo mal si luego tienen, o sea, es que si tú sigues con el asunto, la cosa ya llega no a una máquina, sino diríamos al departamento de no sé qué. Pero claro, el algoritmo, el mecanismo de inteligencia artificial ha resuelto, por ejemplo, tantísimos casos, bueno, muchísimos, como sabemos, no te pones a reclamar porque piensas, ¿para qué? Si no va a servir de nada. Pero bueno, resolvió muchas cosas. Y uno diría, pues es razonable. Si a nosotros nos dijeran en una compañía, pues uno diría, pues está bien, que primero construyes un algoritmo y luego tienes un procedimiento, digamos, de recurso, los casos más difíciles, y hay mucho que ya está funcionando y en el futuro va a haber más. Y ese es uno de los campos muy poco atendidos por parte de la teoría del derecho, de la teoría de la argumentación jurídica y de la investigación en el derecho. Porque, claro, aquí hay un problema, que es muy fácil hablar de interdisciplinaridad, pero es muy difícil y a veces imposible realmente hacer trabajos interdisciplinares, claro. Como todos sabemos, si tienes que presentar un proyecto al ministerio o aquí a la secretaría, lo que sea, y quieres que te lo aprueben y que te den plata, pues todo el mundo dice, muy interdisciplinar, aquí entran no sé cuántas cosas, etcétera. Porque en esta especie, ¿no?, de lenguaje burocrático y tonto en que hemos aceptado, pues entonces eso, ¿no? Es interdisciplinar. Y además voy a contar con gente de otros países y, en fin, y lo políticamente correcto que quieran añadirle, pues aumentamos las chances.
Pero claro, si uno dice, pero tomémonos en serio lo de la interdisciplinaridad, por ejemplo eso, inteligencia artificial en el derecho. Pues claro, ¿qué jurista está en condiciones de realmente poder entender bien lo que son esos procesos? Seguramente sea imposible, porque la especialización del conocimiento es tal que es imposible. Pues si tú eres un civilista o un mercantilista experto, no vas a ser también un experto en inteligencia artificial. Lo que habría que conseguir es que, sin ser experto, al menos pudieras al menos entenderte, ¿no? Manejar un lenguaje común, etc. Yo creo que eso es uno de los campos más importantes. Inevitablemente está ya ahí, está ocurriendo, va a ocurrir todavía más. Y claro, va a ocurrir todavía más. Si uno le junta lo de la inteligencia artificial y la ingeniería en cuestiones biológicas, de genómica, etcétera, etcétera, pues a veces uno podría decir, ¿y cuál es el futuro del derecho? Pues a lo mejor nos quedamos sin futuro. Esto no va a ocurrir, digamos, ya que los cursos que hagan en el Instituto Carbonell van a seguir teniendo valor por un tiempecito, por lo menos, ¿no? Quizá por algunas décadas. Pero uno diría que si efectivamente el desarrollo de la inteligencia artificial, junto con las cuestiones de ingeniería genética, hace que el comportamiento de la gente esté programado de tal manera que verdaderamente ya no quepa infringir las normas, pues entonces lo que llamamos el control social, el derecho es un mecanismo de control social, pero podría ser que dejara de serlo. Con lo cual, me parece que no ganaríamos. No, creo que perderíamos. Y lo que tendríamos, en lugar de una utopía, quizás fuese una distopía, ¿no? La serie esa de televisión, esa de Black Mirror, que es bien interesante, que hace, diríamos, prospecciones de ese tipo, ¿no? Desarrollos de tal manera en donde efectivamente, por ejemplo, dejas de tener vida privada, porque, digamos, todo está grabado, etcétera, etcétera, ¿no? El Big Brother y tal. Creo que esto es importante también, darse cuenta de que el superar el derecho no es, ni mucho menos, me parece, señal de avance social, entendiendo por avance social no solamente avance tecnológico sí lo es, pero claro, y de lo que consideramos como nuestros valores, la autonomía y todo lo demás. Ahora, es un riesgo, sí, puede ocurrir, sí. Y entonces lo que tenemos es, con la inteligencia artificial, ser capaces de utilizarlo inteligentemente. Si fuéramos capaces de utilizarlo inteligentemente, sería estupendo para los filósofos del derecho y para los que se ocupan de argumentación jurídica. Miguel, ¿por qué? Porque entonces se vería que aprender derecho ya no es aprender contenidos, algún papel jugará los contenidos, pero fundamentalmente será aprender a argumentar. Sobre todo argumentar en las cuestiones muy difíciles, en donde no nos resulta satisfactorio dejarlo a las máquinas. O sea, habrá una parte que las dejamos a las máquinas y la parte más difícil, más interesante, pues esa sería la competencia probablemente de los juristas. Y entonces digo que eso sería muy buena noticia para los filósofos del derecho y por los que se dedican a la argumentación jurídica. Que diríamos los juristas, eso es lo que tendrían que aprender, ¿no? Tendrían que estar más o menos al tanto de los contenidos, pero en fin, habría un cambio grande, ¿no? De dónde poner el acento.